Jesús anuncia que va a padecer. Y uno podría preguntarle a Jesús, ¿pero por qué? ¿Es necesario recordarnos esto? Más bien, ¿por qué no sigues anunciando que vas a hacer milagros? Vas a continuar resucitando muertos, multiplicando panes, curando enfermos. ¿Pero por qué tienes que anunciar que vas a padecer? Y es que Jesús ve el sufrimiento de una manera muy diferente a como lo vemos tú y yo. A nosotros se nos olvida que hay como dos hermanos siameses, el sufrimiento y el placer. Y queremos tomar el placer y olvidarnos del sufrimiento. Queremos el placer y ocultar el sufrimiento. ¿Y cuántos dolores de cabeza no ha causado esto? El placer por el placer no llena ese deseo que hay en el corazón humano. Al contrario, el placer por el placer lleva a un sufrimiento que incluso puede llevar a la muerte. Pensemos en la droga o en tantos otros vicios. Y Jesús viene a unir esos dos hermanos. Jesús viene a decirte que no te olvides del sufrimiento, porque hace parte de la vida. Que no lo ocultes, que no trates de evadirlo. Y Jesús te enseña a cómo afrontar el sufrimiento. Porque el sufrimiento nos hace mejor personas. Recuerdo en algún momento una persona que fue diagnosticada de cáncer y se le acercan y muchos comienzan a decirle palabras imprudentes. Y se le acercó uno que había sufrido mucho y no le dijo nada, simplemente lo abrazó. El sufrimiento nos hace más sensibles y Jesús viene a crear un nuevo tipo de placer. Ya no es el placer que olvida el sufrimiento. Ya no es el placer que viene antes del sufrimiento, sino que es el placer que es fruto del sufrimiento. Y ese placer será eterno, llenará el corazón y sacará la mejor versión que hay en cada uno de nosotros. Porque es un placer gozoso. Es un placer que no es simplemente espiritual. Es un placer que lo puedes encontrar en tu familia, cuando compartes con tus amigos, cuando haces tu trabajo bien hecho. ¿Y por qué? Porque Jesús al sufrimiento le introduce el amor. Y cuando el sufrimiento tiene este componente del amor, entonces produce el placer eterno, auténtico, que no pasa. En esos sufrimientos que tenemos, en esos sufrimientos que tendremos, añade el amor y tendrás un placer eterno que llena tu corazón y saca la mejor versión de ti mismo. Que Dios te bendiga.